Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio, a este canal que utilizamos para, bueno, nada, recordar ciertas cuestiones que hacen a nuestra labor profesional, ¿sí? A nuestra carrera y afirmar conocimientos que por ahí se nos dificultan un poco en el día a día o en el transcurso de las diferentes carreras relacionadas a la salud en las que nos vamos metiendo solitos nomás porque así decidimos hacerlo. Hoy vamos a hacer un repaso de una de las áreas que nos toca reconocer inicialmente en cualquier carrera, que es la histología, ¿sí? La histología que para la mayoría de las carreras especializadas en profundidad, como las de medicina, requieren un estudio complejo de un año o varios, dependiendo de la facultad en la que se encuentren y el tipo de programa que estén desarrollando, pero que básicamente nos ayuda a comprender qué es lo que vemos cuando vemos y qué es lo que no estamos viendo mientras el tiempo pasa, ¿sí? Entender que cada segundo y cada minuto que pasa dentro de un individuo, dentro de una persona, dentro de cualquier animal, dentro de una planta, dentro de cualquier ser vivo, algo está sucediendo y ese algo está influyendo en diferentes estructuras. Ese algo puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Cuando hablamos de salud humana, ¿sí? Hablamos de que todo lo que sucede a lo largo del tiempo producido por X cosa altera o modifica lo que internamente está sucediendo y eso puede tener un resultado positivo o puede tener un resultado negativo, ¿sí? Entendemos entonces que el cuerpo en las generalidades se mantiene en un equilibrio, en una constante. Esa constante nosotros la llamamos homeostasis, ¿sí? La búsqueda de la homeostasis es la búsqueda del equilibrio, donde todo en el cuerpo funciona como debe funcionar. Pero cuando decimos cuerpo, vemos todo el individuo y lo pensamos en grande. Ahora, en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo dentro del cuerpo para que todo el cuerpo se sostenga? ¿Sí? Piensen en el mero hecho de caminar. Para que mi cuerpo se sostenga erguido, yo necesito primeramente elementos que le den forma al cuerpo, ¿sí? Y aparecen los huesos, ¿sí? Los huesos nos dan una forma, una estructura. Esa estructura a nosotros nos permite bipedestar, o sea, pararnos sobre nuestros pies y poder erguir la cabeza y caminar. Siempre hablando en el contexto de, eh, si se quiere, la normalidad, entre comillas, ¿sí? También es la normalidad que uno por una patología congénita, por una situación, una patología crítica, aguda o crónica, haya perdido o no desarrolle las piernas, no tiene la posibilidad de bipedestación, pero dentro de los cánones, todos deberíamos de poder bipedestar, todos debemos de tener el tronco, ¿sí? Que nos permite mantenernos erguidos y nos permite mantener la cabeza erguida, ¿sí? Estos huesos, por sí mismos, no se sostienen, necesitan elementos que los sostengan, los ordenen y le digan cuál es el tipo de movimiento que tienen que hacer. Y ahí aparecen los músculos, ¿sí? Los músculos ayudan al movimiento generando una especie de elasticidad, ¿sí? Un elástico que tiene la capacidad de moverse hacia un lugar, de generar algún tipo de movimiento que se inserta en
diferentes huesos, ¿sí? Y favorece el movimiento. Ahora, esa inserción lo hace a través de otro tipo de tejido. Y si entendemos cómo el sistema óseo está formado, sabemos que las estructuras externas son densas, ¿sí? Son estructuras más bien rígidas, que si chocaran unas con otras, generarían constantemente una fricción que generaría desgaste. Eso se puede volver una patología. No está dentro de la homeostasis. Dentro de la homeostasis, esas zonas de contacto que tiene un hueso con otro, tienen otros elementos, ¿sí? Que conforman la articulación completa, ¿sí? Esos elementos son tejidos conjuntivos o conectivos que le terminan de dar forma a esa articulación. Esa articulación con el músculo nos da la posibilidad de erguirnos, de bipedestar, de caminar. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un desgaste en una articulación? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un desgaste tradicionalmente en la articulación de la rodilla? ¿Qué es lo que pasa con esos elementos, ¿sí? Como por ejemplo los ligamentos, los meniscos, ¿sí? Que están en la rodilla y que se empiezan a desgastar con el tiempo? Empieza a haber dolor, empieza a haber elementos que en homeostasis no estaban. Empieza a haber inflamación, empieza a haber líquido, ¿sí? En cantidades en las que antes no había. Y eso forma parte de la pérdida de la homeostasis y la compensación que intenta hacer el cuerpo para que esa articulación no se siga destruyendo, y nosotros buscamos la alternativa para que eso no suceda. Hoy por hoy hay cirugías mucho más especializadas, ¿sí? De personas que, si bien son traumatólogos, se dedican especialmente a alguna articulación o alguna zona, ¿sí? Como por ejemplo miembros inferiores. Entonces, todo lo que hacen a lo largo de su carrera es ver miembros inferiores, articulaciones de los miembros inferiores, y se especializan en el tratamiento de los miembros inferiores dependiendo de las situaciones. Y obviamente el cuidado, ¿sí? El cuidado es fundamental para aquellas cosas que no son meros accidentes, ¿sí? Los que son accidentes no los podemos tratar con medicina preventiva porque son accidentes. Lo que sí podemos tratar de evitar son aquellas lesiones crónicas, ¿sí? Que se dan por mala nutrición, por ejercicio físico inadecuado o la ausencia del ejercicio físico. Cada articulación, cada hueso, cada músculo está compuesto por una gran cantidad de células. Esas células, ¿sí? Están en constante movimiento y tienen vida. El hueso no es un elemento como una piedra que se formó y ahí quedó. Es un elemento vivo, ¿sí? Las células que conforman los huesos tienen vida, ¿sí? La célula es la mínima unidad de vida que existe. Y aquí aparece la histología para empezar a describir cómo se conforma todo eh, en el mundo, ¿sí? Si bien nosotros nos centramos en el cuerpo humano, también podemos hablar de esto en los animales, podemos hablar de esto en las plantas, ¿sí? En los vegetales. Todo lo que esté compuesto por células está vivo, ¿sí? La célula es la mínima unidad de vida y para poder desarrollarla, para poder entenderla, aparece esta ciencia, ¿no? Aparece la histología que nos explica la estructura y la función
la relevancia clínica de los tejidos, reitero, en nuestro caso de el cuerpo humano, ¿sí? Vamos a ver si podemos pasar de diapositiva. Bien, conocer el tejido, en nuestro caso, es conocer la lesión, saber qué se daña, es saber por qué falla el organismo, o sea, por qué perdemos la homeostasis, ¿sí? Si tengo un cuerpo ordenado, si tengo un cuerpo sano, estoy en homeostasis, ¿sí? Si bien podemos hablar de que la sanidad completa no existe, sí podemos decir que a grandes rasgos, ¿sí? No tenemos problemas eh, biológicos sustanciales importantes, ¿sí? Lo cual no significa que estemos completamente sanos, pero ciertas características nuestras están sanas. Cuando se sucede una enfermedad y nosotros, agentes de salud, tenemos que atender a esas situaciones, necesitamos saber qué es lo que está pasando y necesitamos ver más allá de lo evidente, ¿sí? Más allá de los signos vitales, más allá de las lesiones evidentes, hay algo que está sucediendo en el interior del cuerpo y que eh, es nuestro pilar para poder seguir haciendo medicina preventiva, seguir haciendo cuidado preventivo, porque algo que no llegamos a entender, algo que no podemos describir, algo que no entendemos cómo se sostiene, simplemente lo pasamos por alto. Por eso es importante saber qué es lo que pasa con el interior, ¿sí? Estos objetivos los vamos a pasar por alto y acá hay un pequeño caso clínico que por ahí es más interesante desarrollarlo por escrito, ¿sí? ¿Qué es la histología como definición? Es una ciencia que estudia los tejidos biológicos, su organización, estructura y función, ¿sí? Ciencia que estudia los tejidos biológicos, cómo se organizan, cómo se estructuran y cómo funcionan en sí. Ahora, cuando hablamos de tejido, es un conjunto de células con un origen común más una sustancia intercelular que se dedican a cumplir una función, ¿sí? Específica, ¿sí? Esa es la definición del tejido. Es un conjunto de células con un origen común, con una sustancia intercelular, ¿sí? Que se dedican a cumplir una función específica. Ahora, ¿cómo podemos definir los tejidos? Bueno, tenemos 4 básicos, ¿sí? Que son básicos, a partir de los cuales se van a desprender otros, ¿sí? Pero esos 4 tejidos básicos son el epitelial, el conjuntivo conectivo, el muscular y el nervioso, ¿sí? Y esta clasificación es súper importante entenderla porque lo que no es uno es otro, ¿sí? Lo que no es músculo, lo que no es nervio, lo que no es epitelial, es conjuntivo conectivo. Y esto es fundamental porque cuando empezamos a entender las subdivisiones que se dan, empezamos a ver cómo el mundo interno empieza a hacerse cada vez más grande y esto se empieza a complejizar aún más. Y lo importante es poder volver a las estructuras predominantes, ¿sí? Volver a los tejidos básicos. Entonces, reiteramos, 4 tejidos básicos: epitelial, conjuntivo o conectivo, no importa, no hace la diferencia, se puede llamar de las dos maneras, muscular y nervioso, ¿sí? Todos los órganos del cuerpo son combinaciones de los 4 tejidos, ¿sí? Todos los órganos del cuerpo son combinaciones de los 4 tejidos, ¿sí? Los órganos en su conjunto le dan forma al individuo, ¿sí? El tejido epitelial
¿sí? Uno de los tejidos que estábamos describiendo, ¿sí? Dentro de sus características, tenemos que son de células muy juntas, con poca sustancia intercelular, o sea, entre ellas, ¿sí? Es avascularizado, o sea, sin vasos sanguíneos propios. Tienen una membrana basal, ¿sí? Que en la imagen que está viendo, la membrana basal es la que está señalada en azul, ¿sí? Que separa el tejido epitelial del tejido conjuntivo y una alta capacidad de renovación a través de células madres activas, ¿sí? Lo que ustedes están viendo en la imagen es un tipo de estructura de células epiteliales, ¿sí? Cada redondelito azul es el núcleo, cada bastón es una célula alargada hacia arriba, la membrana basal en azul, ¿sí? Y el tejido conjuntivo subyacente por debajo de esa membrana basal que por lo general estaba bien vascularizado y es quien nutre esas células, ¿sí? Es importante entender que si la célula es la mínima unidad de vida, para tener vida necesita elementos que la ayuden a mantenerse con vida. Nosotros, como individuos, ¿sí? Como un gran conjunto de células, sin agua, sin oxígeno y sin ciertos tipos de nutrientes, se nos hace imposible la sobrevida, se nos hace imposible seguir vivos. Por eso mismo, es necesario entender qué es lo que sucede con nuestras células, porque somos un gran universo de células, ¿sí? Y que nuestra función en homeostasis hace que cada una de las células funcione como corresponde según nuestro ciclo, según nuestra edad. Cuando esa homeostasis se pierde, nuestras células empiezan a sufrir y si nuestras células empiezan a sufrir, nuestro cuerpo empieza a sufrir y va a haber evidencias de esa situación tarde o temprano, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del tejido epitelial? Es una barrera mecánica y microbiológica de protección. Absorbe nutrientes, gases, fluidos, secreta elementos y a través de las glándulas exócrinas y endocrinas, excreción, elimina desechos y transporte, movimiento de sustancias de un lugar a otro. ¿Dónde voy a encontrar tejido epitelial? Voy a encontrar tejido epitelial en toda mi piel, ¿sí? La piel está formada por un vasto tejido epitelial, ¿sí? También tiene tejido muscular, también tiene tejido nervioso, ¿sí? O sea, no es solamente tejido epitelial. Pero a grandes rasgos es lo que me da forma, ¿sí? Lo que sostiene a cada parte de mí dentro de mí en el lugar que corresponde, ¿sí? Y cada espacio de mi cuerpo tiene una característica, ¿sí? Mi piel no es igual en la cara, no es igual dentro del rostro, en los párpados, no es igual en el cuello, no es igual en el torso, en las piernas, no es igual en la zona inguinal, en la zona púbica, especialmente la piel que está en la periferia de mis órganos reproductores, no es igual, ¿sí? No es igual la piel que tengo en las piernas como en la planta del pie. Sus características son diferentes porque funcionan de una manera diferente. Tienen una función en particular, ¿sí? Y uno mira y está, mi piel yo la puedo contabilizar completa, ¿sí? Si yo me despellejara, ¿sí? Puedo sacar todo lo interior y dejar solamente la piel, ¿sí? Solamente la bolsa externa, y es todo un continuo, pero ese todo continuo celular va mutando, ¿sí? Va modificándose
según la necesidad. Piensen, por ejemplo, en el escroto, ¿sí?, de los varones que forman parte de la cobertura de nuestros testículos, o en los labios superiores e inferiores de la vagina de la mujer. En este caso, el tipo de tejido es diferente, el tipo de piel, de tejido epitelial es diferente, sus características son diferentes, es una forma diferente. Y si yo tuviera ese mismo tejido, ¿sí?, en la planta de mis pies, imagínense ese tejido que lo reconocemos como sensible, como delgado, con unas características muy singulares, se rompería ante el peso de mi propio cuerpo al intentar bipedestar, o sea, al intentar ponerme de pie y caminar. Ustedes han visto que es, o era en algún momento, muy famoso ver cómo en ciertas comunidades había gente que caminaba sobre brasas. Esa capacidad de caminar sobre brasas es una característica que tiene nuestro tejido epitelial en la base de nuestros pies. Es mucho más denso, es mucho más poblado de células, y las características de ese epitelio estratificado significa que tiene un montón de capas, a tal punto de que si no lo cuido como corresponde, esas capas se van acumulando, ¿sí? Y a medida que las células van llegando a la superficie, se van desnaturalizando, pierden el núcleo y quedan como una lámina basal de protección. Esa lámina, a medida que se va desnaturalizando, tiene que ser eliminada, y por eso el uso y la función bien utilizada del baño, ¿sí? Nuestra piel está constantemente renovándose, nuestras células de la piel constantemente están renovándose, pero hay características especiales que se dan en comunidades especiales. Si yo desde que crecí y me desarrollé nunca expuse demasiado las plantas de mis pies a eh, la tierra, al pasto, a piedras, ¿sí?, a caminar en patas, como decimos vulgarmente, ¿sí?, sin ningún tipo de revestimiento, o utilizando zapatillas, bueno, cualquier cosa que utilicemos, ¿no?, para caminar, bien revestidas, bien acolchonadas, la planta de mis pies van a tener unas características, ¿sí?, van a adquirir unas características acostumbradas a ese tipo de elementos. Cuando yo quiero hacer lo contrario, me voy a encontrar con que mis pies no resisten lo mismo que personas que no han utilizado lo mismo que he utilizado yo, ¿sí? Y me voy a encontrar con que yo voy a tener problemas que ellos no. Yo voy a querer caminar sobre brasas, ¿sí?, al dentes, y no lo voy a poder hacer como lo hacen ellos, ya que la planta de la base de mis pies, la planta de mis pies, no es igual que las de ellos, ¿sí? Es importante entender esto porque también nos habla de la singularidad, no solamente que tenemos en las diferentes partes del cuerpo, aunque hablemos de un todo, sino que también nos habla de la singularidad entre personas, entre individuos, entre animales, ¿sí? Las características no son generales, ¿sí? Cada individuo va a tener elementos que los van a hacer únicos, y también los van a eh, dejar englobado dentro de ciertas características. Ejemplo, no sufre los mismos padecimientos y no reacciona ante lo exterior de la misma manera una persona de piel blanca que una persona de piel oscura, y no por el color de su piel. El color de su piel es solamente una característica fenotípica que nos habla de lo que sucede en el interior. Y a medida que avanza la ciencia, vamos entendiendo cómo, según diferentes características, un cuerpo reacciona en mayor o menor medida a un elemento externo, ¿sí? Como
nos caracterizamos de manera diferente y no solamente por el color de la piel, sino qué es lo que sucede en nuestro interior, ¿sí? El tejido epitelial se puede eh, dividir en diferentes tipos según sus capas. Por ejemplo, tenemos el epitelio simple con una sola capa de células que, como ustedes ven en el gráfico, es la basal, ¿sí? La azul oscura, con una célula al lado de la otra, ¿sí? Cada célula está representado por un óvalo y en su centro un núcleo, ¿sí? Que está pintadito en celeste. ¿Dónde es común encontrar este tipo de células epiteliales? En los alvéolos pulmonares o en el endotelio vascular. ¿Por qué? Porque el epitelio alveolar pulmonar lo que hace es cubrir el alvéolo, ¿sí? Le da cierto tipo de grado de defensa, ¿sí? Todo órgano hueco va a tener un epitelio que lo recubre, pero necesitamos que entre esas células el oxígeno sea captado y pueda ser eliminado el dióxido de carbono. De la misma manera, necesitamos que en ese espacio haya cierta humedad constante. Entonces necesitamos que ese tejido epitelial sea extremadamente simple, ¿sí? Para que pueda generar este espacio de permeabilidad. Lo mismo con los vasos sanguíneos. Yo necesito que los vasos sanguíneos entreguen a las células oxígeno y nutrientes de la misma manera que reciban de la célula productos de desecho, entre los cuales están los desechos metabólicos, en el cual también se encuentra el dióxido de carbono, que va a ser llevado a los pulmones, ¿sí? Y si no tengo esta garantía de la permeabilidad, se volvería un problema. Por lo tanto, hay ciertos lugares donde las características epiteliales van a ser de esta manera, sí. Después tenemos el estratificado, donde hay varias capas de células superpuestas y a medida que vamos subiendo en las capas, las características celulares van cambiando, ¿sí? En este caso tenemos la epidermis, ¿sí? La piel, la mucosa oral, que van mutando de qué manera. Están las células basales y a medida que van surgiendo nuevas células, ¿sí? Desde la base, las células que estaban en esa base, pero que ya tienen cierto tipo de antigüedad, suben, ¿sí? Y van cambiando su estructura, se van aplanando y siguen ahí, hasta que van tocando la superficie. Cuando tocan la superficie, tienden a desnucleizarse, ¿sí? Se desnaturalizan y al perder el núcleo, se convierten en una barrera de protección, ¿sí? Cuando hablamos de algunas cremas o elementos que tienen estas barreras, eh, probablemente las vayamos a nombrar en algún otro video, cuando hablemos específicamente de cuidados de la piel, van a entender por qué estas cremas hacen tanto hincapié en el colágeno, el ácido hialurónico y demás, ya que en algunos lugares de nuestro cuerpo, de nuestro tejido epitelial, de nuestra piel, es importante la aparición de esto, pero que se da de manera natural, ¿sí? La homeostasis hace que esos elementos estén de manera natural siempre y cuando nosotros ayudemos a la homeostasis, ¿sí? Después tenemos un tipo de epitelio que es el pseudoestratificado, que si lo vemos bajo el microscopio parece que es estratificado, pero en realidad no lo es, sino que sus células tienen diferentes formas, se estiran hacia arriba y esas diferentes formas nos da la apariencia de que hay como un pavimento de varias células, pero en realidad son una sola, que se conectan desde la base y hasta arriba, ¿sí?
Por forma y especialización también podemos clasificar el tejido epitelial. Tenemos el escamoso, ¿sí? Eh, con superficies de roce y filtración. El tejido escamoso, si yo lo veo bajo un microscopio, parecen escamas, como escamitas de pescado, ¿sí? Por eso se lo conoce como eh, tejido plano o escamoso. El cúbico, que lo vamos a encontrar muy caracterizado en las glándulas y en los túbulos renales, donde cada célula tiene la forma cúbica. Y el cilíndrico, ciliado, que tiene forma de cilindro y tiene cilios. Los cilios son una especie de colas, ¿sí? Como tiene el espermatozoide. Bueno, las células tienen estos cilios en estas zonas específicas, como el tubo digestivo, las vías respiratorias, que lo que hacen es atrapar humedad y atrapar diferentes tipos de elementos. En el caso de las vías respiratorias, esos cilios lo que hacen es una filtración de lo que ingresa, tratando de atrapar consigo elementos que no necesitamos. De ahí a que aparezcan los estornudos, la tos y que aparezcan las reacciones alérgicas, ¿sí? Dentro de estos cilios quedan atrapados elementos que están volando dentro del aire y que el cuerpo necesitan que no ingresen a los pulmones, porque es una zona dentro de lo posible lo más estéril posible, ¿sí? Dentro de lo posible, ¿sí? Entonces, cuando nuestros cilios, que, como dije, recubren todo elemento hueco, entre ellos las vías respiratorias, capturan algo, intentan eliminarlo hacia arriba. Y como dijimos, cada órgano de nuestro cuerpo está formado por todos los tejidos. El tejido muscular va a recibir una orden del sistema nervioso central porque hubo elementos, también neuronas del sistema nervioso, que captaron esta información hablando de un agente invasor que necesitan eliminar, y los cilios van a tener un movimiento constante hacia arriba y desensado a través de sus células nerviosas que van a generar una orden en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a generar una respuesta muscular, ¿sí? Excitando con las células nerviosas motoras al músculo de la vía respiratoria para producir una reacción hacia afuera, un movimiento de aire brusco hacia afuera. Y eso puede ser el estornudo o puede ser la tos, ¿sí? Dependiendo de qué zona sea la que reciba la orden, va a ser eh, la, la reacción muscular que vayamos a tener. Cuando una persona está atragantada, ¿sí? Como para decirlo vulgarmente, pero que se entienda, cuando tiene algo en la vía aérea superior, pero tiene la capacidad de toser antes de iniciar una maniobra, ¿sí? Le tenemos que tratar de ayudar a que baje la ansiedad, porque obviamente cualquiera se pone nervioso, y que tosa, ¿sí? La capacidad de toser y escuchar que la persona tose es que el aire está pasando de adentro hacia afuera. Y si eso sucede, estamos ayudando a que el músculo y el pasaje de aire hagan que pueda salir eso que se está yendo a una zona que no corresponde. En el caso del tubo digestivo, los cilios también aparecen ahí, permitiendo la captación de nutrientes, permitiendo el movimiento, ¿sí? De esos líquidos, ¿sí? Digestivos, pero de manera inversa, ¿sí? Mientras los cilios respiratorios intentan atrapar y eliminar hacia arriba, los cilios del sistema digestivo van a tratar de traer todo hacia el interior, ¿sí? Son sistemas de atrapamiento. Y no es lo mismo el tejido cilíndrico epitelial que puede encontrar en las vías respiratorias que los que puede encontrar en el tubo digestivo. Si yo saco una muestra
del tubo digestivo y otra del tubo respiratorio, y las pongo bajo el microscopio, cualquier patólogo, ¿sí? Un especialista que se ha dedicado toda la vida a ver imágenes bajo el microscopio va a encontrar esas características que dan la diferencia del tejido epitelial. Pero para que se entienda, de nuevo, el tejido epitelial es una barrera, ¿sí? Recubre todo el cuerpo a nivel externo y el cuerpo a nivel interno, ¿sí? Todos los órganos tienen tejido epitelial, ¿sí? Es una barrera, evita que perdamos fluidos, ¿sí? Eh, es una puerta de entrada, ¿sí? Si se rompe, eh, o sea, cuando perdemos la homeostasis, nos ayuda a guardar y perder calor, nos ayuda a eh, eliminar aquellas cosas que no sean necesarias, siempre y cuando tratemos de ubicarnos en el lugar en el que estamos. Es importante entender cómo se lesiona el tejido epitelial, ¿sí? Si yo me corto la mano, como bien dice acá, estoy exponiéndome a que gérmenes ingresen dentro de mi cuerpo, que es un ámbito estéril, y me infecten, ¿sí? Cuando hablo de infección, hay gérmenes que ingresaron en mi cuerpo de manera localizada o de manera sistémica, ¿sí? Lo mismo sucede con el tejido epitelial en la parte interna del cuerpo, ¿sí? Si se lesiona el tejido epitelial esofágico, me va a molestar, ¿sí? Lo mismo en la faringe, en la laringe, ¿sí? Voy a tener sangrado, sangrado leve porque es avascularizado, pero sangrado al fin, ¿sí? No es que no tenga perfusión sanguínea, sí la tiene porque tiene células, son células que necesitan nutrición, no tiene un sistema vascular propio, pero va a estar vascularizado, va a estar lleno de capilares que van a sangrar. Y si tengo una persona que eh, presenta, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta, o sea, vomita y vomita sangre, ya tengo que empezar a pensar qué es lo que puede estar dañado. ¿Es el epitelio? ¿Consumí algo abrasivo? Sí, consumí algo abrasivo. ¿Va a destruir el tejido epitelial? Cuando hablamos de personas con ingesta de algo abrasivo, empezamos a eh, pensar que hay una lesión en el tejido epitelial. Los niños, que habitualmente se mandan todo a la boca, es un centro de sensación, ¿sí? Eh, suelen llegar a las guardias con ingestas de algo, ingesta de alcohol, ingesta de fluidos, y lo que primeramente pensamos es en observar esa vía aérea para buscar irritación. ¿La irritación de qué? Del tejido epitelial, que nosotros no vemos las células, vemos el tejido, ¿sí? Vemos lo macroscópico, no lo microscópico, pero entendemos o tratamos de entender cómo eso que ingirió puede lesionar el tejido epitelial, y pensamos, dentro del conocimiento que tenemos, qué tan profundo puede ir según el tejido epitelial que tocó. No es lo mismo que cloro o lavandina toque esta zona de mi piel, que toque esta zona de mi piel, que toque mi cara, que toque la mucosa de mis ojos o que ingrese por la boca. Lo mismo que toque mis genitales, no es lo mismo, ¿sí? Modifica la situación, y yo como agente sanitario tengo que pensar en eso, en que no todas las partes de mi cuerpo están preparadas para recibir este tipo de agentes. Entonces, para eso es necesario que yo entienda de histología para saber cuál es el grado de lesión que tengo. Cuando tengo una lesión, qué es lo que está haciendo ese tejido ante esa lesión, ¿sí? En el caso de una quemadura de la piel, voy a tener
una pérdida líquida masiva. ¿Qué tengo que hacer yo con la persona? Reponerle el líquido que puede llegar a haber perdido. ¿Qué hizo la ciencia? Buscó la forma de calcular de manera aproximada cuál es el líquido, el volumen que puede haber perdido esa persona para reponerla de manera rápida y sostenida, ¿sí? Ahí aparece la regla Parkland, donde yo le devuelvo ese líquido perdido según el porcentaje de cuerpo quemado, ¿sí? No es lo mismo una quemadura superficial externa, que me puede poner en peligro vital exactamente igual, que una quemadura, una lesión en las vías respiratorias, ¿sí? No es lo mismo, no estamos hablando de las mismas situaciones, ¿sí? Pero siempre tengo que pensar que tengo tejido que eh, puede estar en riesgo. Por ejemplo, y para no hacerlo demasiado largo con tejido epitelial, el hollín en mi piel no va a ser tan irritativo, dependiendo obviamente de dónde se encuentre. El hollín en mis ojos sí va a ser bastante irritante, pero si está en la mayoría de la parte de mi piel, no va a suceder nada. Ahora, el hollín en mi vía respiratoria puede ser causal de un edema lo suficientemente grave como para generar el cierre total de mi vía aérea superior. Por lo tanto, no va a entrar aire, por lo tanto, no voy a tener oxígeno, se va a acumular el dióxido de carbono, por lo tanto, cuando no entra ni sale aire, ¿sí? Se genera un problema de presión, voy a tener una parada respiratoria que posteriormente va a ser una parada cardíaca, ¿sí? Entonces, fíjense cómo un elemento tan simple, a simple vista, ¿sí? Cuando veo una persona que trae consigo restos de hollín, me tiene que hacer pensar a mí en el tejido epitelial que puede llegar a reaccionar de manera adversa y que puede poner en riesgo la vida, como el hollín dentro de la vía aérea superior. Nos vamos al tejido conectivo, conjuntivo. Este es el más largo de todos. Es el que si quisiéramos describirlo uno por uno, estaríamos largo y tendido. Son células dispersas en una abundante matriz extracelular, ¿sí? Lo podemos ir dividiendo, ¿sí? Generando divisiones de diferentes maneras. Podemos hablar de fibras colágenas, ¿sí? Que son resistentes a la tensión. ¿Dónde lo podemos encontrar? En los tendones, en los ligamentos y en la dermis, ¿sí? Significa que si se tensan, son capaces de resistir esa tensión, ¿sí? Es esa parte de mi piel que si yo la estiro, necesito que resista, no que sea una especie de goma eva, si se quiere, ¿no? Que la puedo estirar hasta que se rompa. Necesito un poco de resistencia a la tensión. Esa resistencia a la tensión también me está haciendo pensar que si tengo líquido que está empujando esa piel hacia afuera, va a llegar un momento que esa piel no va a estirarse más, ¿sí? Y puede generar eh, un síndrome, ¿sí? Donde ese líquido queda atrapado. Suele pasar con las hemorragias en miembros inferiores, donde es necesaria una fasciotomía, cortar la piel para que ese líquido, generalmente sangre, eliminen la presión del síndrome compartimental, ¿sí? Tengo un compartimento que llega un momento que no puede llenarse más, ¿sí? Y eso se pone a tensión, esa tensión genera el colapso de los vasos sanguíneos, el colapso de los vasos sanguíneos hace que yo a simple vista vea la piel azulada, marmórea o marmolada y que me indique a mí que esa zona está a tensión y que tiene peligro de perder la perfusión. Y tengo que tomar alguna actitud respecto de eso, ¿sí? Los tendones, ustedes saben que necesitan tener tensión. El tendón es la parte
más, o sea, hacia el final del músculo, ¿sí? El músculo hacia su final se convierte en tendón, el tendón es el que se inserta en los diferentes huesos, ¿sí? Y estos tendones resisten mucho. Piensen en que cada músculo termina en un tendón, ese tendón se une a un hueso y nosotros solemos ejercer mucha presión sobre esto, ¿sí? Mucha tensión. Por ejemplo, al trotar, al correr, al levantar elementos pesados. Y un tendón que está bastante expuesto y que suele lesionarse por la ubicación en la que está es el tendón de Aquiles, que pasa justamente por detrás, ¿sí? De la pierna, por arriba de eh, nuestros calcaños, o sea, el hueso del talón, podemos tocar el tendón de Aquiles. Si ponemos la mano y movemos el pie, ¿sí? Eh, vamos a poder palpar ese tendón. Y ese tendón, si yo recibo un golpe seco, especialmente con un elemento cortante, lo puedo cortar. Y lo que sucede es que el músculo deja de tener esa tensión del tendón de Aquiles y se lo lleva para adentro. Y lo que queda dando vueltas por debajo es el tendón que está unido a el hueso. Suele suceder esta lesión del tendón de Aquiles y se puede reparar. Se hace una cirugía donde vuelve a traerse el tendón desde arriba y se hace una sutura. Pero bueno, es un poco para que entiendan un poco cómo este tejido conjuntivo se une a un músculo y cumple una función, ¿sí? Lo mismo que con la piel. También necesitamos tejido conjuntivo que nos da estructura y matriz, pero elástica, ¿sí? Por ejemplo, en el pulmón, por ejemplo, en la aorta, que es el principal vaso sanguíneo que sale del corazón, y por ejemplo, en la piel. También necesitamos esa elasticidad, esa plasticidad que nos permite cambiar de forma, estirarnos, ¿sí? Piensen en el pulmón que se llena de aire y se vuelve a vaciar, se llena de aire y se vacía. Si no estuviera un tejido epitelial lo suficientemente elástico, lo que sucedería es que se rompería continuamente o bien generaría en el pulmón eh, una incapacidad de moverse. Y esto también es una patología, ¿sí? Cuando los pulmones pierden elasticidad, aparece una enfermedad patológica. Lo mismo con la aorta. La aorta necesita expandirse porque cada latido del corazón, cada sístole ventricular empuja un gran caudal de sangre a través de la aorta. Y la aorta, si no es elástica, más allá de la tensión que maneje, el tejido epitelial se puede romper, ¿sí? Entonces necesita un tipo de tejido epitelial que sea elástico y necesita un tipo de tejido conjuntivo que también sea elástico. Por acá atrás, un ser vivo de otra especie que anda caminando porque otro ser vivo de su misma especie lo está persiguiendo. Eh, entonces necesito que las estructuras que le dan espacio a la matriz de el tejido epitelial sean en ciertos lugares resistentes a la tensión y en otros que sean más elásticos, ¿sí? Garantizándome movimiento, garantizándome la posibilidad de que ese elemento pueda expandirse o no expandirse, ¿sí? Yo necesito elasticidad en el hueso, no necesariamente. Necesito elasticidad en el estómago, totalmente, ¿sí? Ambos van a estar compuestos por tejido conectivo conjuntivo. Entonces, ahí vemos cómo hay diferencias entre un lugar y otro, ¿sí? Y después tenemos las fibras reticulares, ¿sí? Que son las que le dan el sostén a los órganos. La podemos encontrar en el vaso, en los ganglios linfáticos, en la médula ósea, ¿sí? Cuando hablamos de retículo endoplasmático y demás,
es para entender cómo hay elementos que dan forma, ¿sí? Y sostienen. Ejemplo, vamos a encontrar con capas de tejido conjuntivo que sostienen órganos en su lugar, ¿sí? Eh, Pensemos, por ejemplo, en los intestinos. La gran cantidad de metros de intestinos que tenemos no están sueltos, ¿sí? Tienen fibras de tejido conjuntivo conectivo que lo sostienen en su lugar. Si yo me abriese el abdomen, no es que me empiezan a agarrar los intestinos como si fueran chorizos, ¿sí? Eh, Sino que van a salir de forma conjunta con el tejido basal que los está uniendo, ¿sí? Y que también ese tejido, como es conjuntivo conectivo, tiene mucha vasculatura, ¿sí? Porque nutre a cada una de las células que están dentro de esos órganos, ¿sí? Eh, Algunas células clave, ¿sí? Que vamos a encontrar son las siguientes. El fibroblasto, que produce fibras de colágeno y colágeno y elastina, que van a ayudar al proceso de cicatrización. También eh, son elementos que van quedando en las células cuando esas células epiteliales, por ejemplo, van muriendo, ¿sí? Hay elementos que forman parte del tejido conjuntivo que son barreras de protección y que contribuyen a la cicatrización, ¿sí? El macrófago, que es un tipo de glóbulo blanco, fagocita detritos y patógenos a modo de defensa, ¿sí? Es una célula bastante grande, ¿sí? Que lo que hace es, está dando vueltas dentro de todo nuestro cuerpo y cuando se encuentra ante un elemento extraño, un agente que no reconoce, trata de envolverlo, ¿sí? Y una vez que lo envuelve, lo fagocita, lo come, lo destruye y finalmente muere, ¿sí? Se desnaturaliza y es eliminado, ¿sí? El mastocito libera histamina, ¿sí? La histamina genera inflamación y anafilaxis, ¿sí? Cuando hablamos de que algo está inflamado, estamos hablando de la liberación de histaminas, ¿sí? La inflamación puede ser local o puede ser general, ¿sí? Si es general, es un problema, ¿sí? Podemos hablar de una anafilaxia, que es una reacción alérgica grave. Esta reacción alérgica grave se debe a que los mastocitos, perdón, han liberado gran cantidad de histaminas que están generando un shock anafiláctico, ¿sí? Si la inflamación es localizada, estamos observando, ¿sí? Esa zona y por qué se debe la liberación de esas histaminas, ¿sí? Los adipocitos, muchos los van a odiar, son una reserva de energía y aislamiento térmico. Básicamente tenemos adipocitos distribuidos en todo el cuerpo y para reservar energía la transforman en elementos que son capaces de reservar, por lo tanto, el tejido adiposo, ¿sí? Que es un elemento del tejido conjuntivo conectivo, eh, lo vamos a llamar grasas, ¿sí? Y el plasmocito es fundamental, secreta anticuerpos y nos da inmunidad humoral. No nos vamos a meter en inmunidad ahora porque nos vamos a mezclar todo, pero también es un tipo de tejido conectivo, conjuntivo, una célula, ¿sí? De este tipo de tejido que es fundamental para nuestro sistema de defensa. Variedades, un montón, ¿sí? La sangre es un tipo de tejido, se sigue estudiando si es un tejido o es un órgano, pero sí es cierto que tenemos especialistas en sangre, ¿sí? Tenemos médicos hematólogos que se dedican a entender cómo funciona desde el momento en el que nace en la médula ósea, ¿sí? En los grandes huesos,
de estas células madre, pluripotenciales, ¿sí? Por qué se forman, la cantidad que se forman, cuál es la forma en la que se forman, ¿sí? Si son suficientes, si no es suficiente, si esa médula está respondiendo bien, si no está respondiendo bien, cuáles son las cosas que la alteran y cómo es la sangre que finalmente está circulando en nuestro sistema circulatorio. Sigue ahí el debate sobre cómo tomarlo, si netamente como un tejido, como un órgano. Por ahora es un tejido que está construido por diferentes células, ¿sí? De diferente tipo para cumplir una función, ¿sí? Eh, que es líquido, genera transporte de gases, transporte de nutrientes, de electrolitos, anticuerpos, por eso es un elemento de defensa, y obviamente plaquetas, que es una de los elementos que tenemos para la hemostasia, ¿sí? Para frenar el sangrado. Tenemos tejido conjuntivo laxo, ¿sí? En la dermis profunda, en las mucosas, son fibras poco densas, ¿sí? Es un tejido muy simple, ¿sí? Lo vamos a encontrar cuando veamos otros tipos de tejidos. Hay un tejido más denso, como los tendones y los ligamentos, con alta resistencia a la tensión, como dije, la parte final de los músculos, o en el caso de los ligamentos, están de hueso a hueso, ¿sí? Sin ninguna parte muscular, como los ligamentos cruzados en la rodilla, que le dan la posibilidad de moverse como se mueve y lo sostiene, ¿no? Para que la articulación no se mueva para cualquier lado, ¿sí? Los adiposos, como ya estuvimos hablando, las grasas subcutáneas, son un método de reserva de energía y aislamiento térmico. El cartílago, dentro de las superficies articulares y vías aéreas, es flexible y avascular, ¿sí? No tiene eh, la llegada de vasos sanguíneos, ¿sí? Y es, entre los tantos que hay en el cuerpo, el cartílago, eh, el que recubre las articulaciones. Si yo quiero hablar de la articulación del codo, ¿sí? Me voy a encontrar con que cada uno de los huesos que está en contacto con otro va a estar recubierto por este cartílago que va a evitar, ¿sí? Que se raspe, que se lesione, ¿sí? Un hueso con otro. Los huesos, que es el soporte mecánico y la matriz mineral, eh, que está formada por el calcio, ¿sí? Es un elemento que se calcifica en sí mismo, pero que también tiene reservas de calcio. Nosotros necesitamos el calcio no solamente para los huesos, lo necesitamos en general. Y eh, el cuerpo tiene sus reservas de calcio en los huesos, ¿sí? Cuando lo necesita, lo saca de ahí. Cuando empieza a haber déficit homeostáticos de calcio, estamos hablando de que el calcio se empieza a ubicar en lugares que no corresponden, como por ejemplo en los vasos sanguíneos, especialmente la calcificación aórtica, ¿sí? Eso puede generar problemas, le quita elasticidad, porque es básicamente una especie de piedra que se empieza a formar en alguna zona de la aorta. Eh, pero bueno, no nos vamos a meter demasiado en esa área, ¿sí? Pero sí piensen que este electrolito fundamental, el calcio, si bien forma parte de una de las necesidades del hueso, el hueso también lo guarda para poder utilizarlo para otras necesidades que va a tener el cuerpo, ¿sí? La relevancia de estos elementos en la emergencia y el por qué entenderlo es, por ejemplo, en estos dos casos, ¿sí? Un mastocito, en el contexto de una anafilaxia, el mastocito libera histamina ante antígenos X, ¿sí? Puede ser comer algún tipo de comida que me genere una reacción alérgica que yo sé que no la debo comer, ¿sí?
porque me genera una reacción alérgica. O la exposición ante un elemento que me genera una reacción, a mí particularmente, de eh, demasiada relevancia, donde los mastocitos liberan histaminas, ¿sí? Estas histaminas lo que producen es vasodilatación y generando también aumento de la permeabilidad. ¿Qué es lo que tengo como resultado? Edema, porque empieza a liberarse líquidos y por aumento de permeabilidad, hipotensión, porque los vasos que tenían una tensión, ¿sí? Al liberarse las histaminas generan vasodilatación, o sea, piensen en una manguera por la que pasa un volumen continuo de agua, si esa manguera de pronto se ensancha, ¿sí? Y sigue pasando el mismo volumen, la presión de agua cae, ¿sí? Entonces la presión de sangre va a caer, ¿sí? Y ahí va a aparecer la hipotensión y como resultado tengo un shock anafiláctico. Ese shock anafiláctico, por la gran carga de histaminas que tengo, me puede producir una parada cardíaca. ¿Cómo lo soluciona en el contexto de una emergencia? Adrenalina intramuscular de manera inmediata. ¿Dónde va a trabajar la adrenalina? Justamente en el contexto de estas histaminas, ¿sí? Que están liberadas de manera masiva. Si la reacción alérgica es más leve, lo que yo puedo tomar de manera eh, rápida y para prevenir el shock o la anafilaxia es un antihistamínico, ¿sí? Seguramente los han escuchado nombrar, se consiguen en farmacia, la mayoría de venta libre, como por ejemplo la difenhidramina, la cetiricina, ¿sí? Son antihistamínicos, antialérgicos. Lo que tratamos de hacer es reducir la reacción alérgica y la liberación de estas histaminas. Otro elemento importante del tejido conjuntivo que vemos en las emergencias son los fibroblastos y la cicatrización, ¿sí? Estos fibroblastos que están en nuestro cuerpo migran hasta la zona de lesión. Por ejemplo, una herida en cualquier lugar donde ustedes se lo imaginen, ¿sí? Lo primero que producen cuando se colocan, ¿sí? En esa zona es colágeno, ¿sí? Esto produce tejido de granulación y el tejido de granulación nos va a dar como resultado la cicatriz, ¿sí? Es tejido conjuntivo denso que reemplaza el original. ¿Dónde encontramos esto y en qué momento? En la lesión, días o semanas después. Esto va a suceder en cualquier lugar, ¿sí? Del cuerpo donde se dé algún tipo de lesión. Los fibroblastos van a ir, se van a colocar, van a generar primero una capa de colágeno, ¿sí? Van a escuchar que muchas veces se trabaja con colagenasa en el contexto de una herida, ¿sí? Van a generar el tejido de granulación y ese tejido de granulación le va a dar lugar a la cicatriz. Tengo que entender este proceso para poder entender si lo que yo estoy viendo en contexto de una herida es lo normal o no es lo normal, ¿sí? Una herida quirúrgica que lleva 15 días ya debería tener un contexto cicatrizal importante donde por lo menos puede haber tejido de granulación. Si no encuentro eso, si encuentro que la herida no cerró, es más, tiene exudado, libera líquidos o libera sangre, el proceso cicatrizal no está funcionando y hay que buscar el por qué requieren estas personas, ¿sí? Tienen algún tipo de alteración, una visita al médico, si estamos hablando de la emergencia extrahospitalaria, ¿no? Muchas personas se operan, por ejemplo, personas mayores se operan de la cadera y
A veces pasa un mes y la herida quirúrgica, el lugar donde se abrió para hacer el reemplazo de ese hueso, esa articulación, no está como debería estar, ¿sí? Y eso es una puerta de entrada al organismo. Se puede contaminar. Y lo cierto es que no es lo mismo una herida quirúrgica a los 20 años, a los 40, a los 60, que a los 70, ¿sí? No es la misma capacidad del organismo para regenerar tejidos. ¿Significa que no lo va a hacer? No, sí, lo va a hacer, pero no es el mismo tiempo y probablemente necesita otro tipo de cuidados, ¿sí? Entonces, yo cuando veo una persona que se comunica con nosotros y nos muestra una herida quirúrgica que le está molestando, que le sangra, que nos da esta información, ya pasó un mes, no, a nosotros ya nos tiene que empezar a encender las alarmas, que por más que no la veamos caliente, por más que no tengamos ningún signo de alerta a simple vista, ahí debería haber habido fibroblastos, debería haber habido el proceso de formación de colágeno, tejido de granulación, y no está, ¿sí? Entonces, o está sucediendo algo biológico natural, donde la persona necesita un poco más de ayuda, ¿sí? Externa para cicatrizar, o bien algo malo está pasando y necesita otro tipo de abordaje, ¿sí? Pero a mí me tiene que generar la duda porque yo sé, a partir de ahora, que existe una forma en la que el tejido conjuntivo reacciona ante las heridas y cumple una función de cicatrización dentro de un tiempo, ¿sí? No puede extenderse de más porque ya genera un problema. Después podemos hablar de lesiones y demás. Bien, vamos a otro tejido muscular, ¿sí? Vamos a tener músculo visceral involuntario, ¿sí? El que está en los órganos, y de regulación autónoma. ¿Cómo es la estructura? Bien, las fibras fusiformes con núcleo central único, ¿sí? Involuntario, controlado por el sistema nervioso autónomo, de contracción lenta y sostenida. Por ejemplo, el ejemplo de este tipo de músculo liso, los vasos sanguíneos, los bronquios, el tubo digestivo o el útero, ¿sí? Se mueven de manera particular, se mueven de manera constante y no los podemos controlar. Si yo no decido qué tan rápido trabaja mi intestino generando el movimiento, ¿sí? El movimiento peristáltico, que le llamamos nosotros, que el tejido muscular va haciendo esto, empujando el, el resto de ese líquido alimenticio a través de los intestinos. Yo no lo controlo, ¿sí? Lo controla el sistema nervioso autónomo. Lo mismo que los cólicos que tienen las mujeres cuando están en su periodo menstrual. Si pudieran controlar el movimiento muscular, ¿sí? Que genera el dolor del tipo cólico, ya está, no tendrían el dolor. Lamentablemente no se puede controlar. Sí se puede producir sobre ellos cierto tipo de analgesias, pero no siempre es lo indicado. De eso vamos a hablar en otro momento. Del lado derecho de la pantalla ustedes van a encontrar con tejidos, ¿sí? En diferentes lugares, como por ejemplo el tejido muscular en un bronquio que lo envuelve en modo de lazo, ¿sí? En un vaso sanguíneo que está dentro, ¿sí? Como una de sus túnicas, ¿sí? Y dentro del tubo digestivo que también se encuentra en el medio, por ejemplo, el esófago, ¿sí? Cuando yo trago y empieza a pasar lo que haya tragado por el esófago, eh, el músculo que tiene, lo que va a hacer es tratar de llevarlo hacia abajo, directo hacia el estómago. Más de uno de nosotros
hemos intentado tragar algo, a veces sin masticarlo demasiado, y nos damos cuenta cuando tragamos que cuesta y mucho que pase, pero no deja de moverse, ¿sí? No deja de seguir su camino hacia abajo, hacia el estómago, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, hay que masticar bien la comida, pero bueno, otro video. En emergencias, ¿por qué nos interesa tanto el músculo liso? Porque nos va a definir diferentes tipos de cuadros. Por ejemplo, el broncoespasmo es característico del asma y de la anafilaxia, que lo que nos está eh, demostrando es la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? El broncoespasmo se da en el bronquio, ¿sí? De ahí broncoespasmo. El espasmo es el espasmo muscular en el bronquio, ¿sí? Que lo cierra y evita que el aire pase como debiera pasar. Si yo me pongo el estetoscopio oculto, me voy a encontrar con las sibilancias, el silbido característico del broncoespasmo, que es el aire intentando pasar por una zona, por un canal extremadamente pequeño, ¿sí? La vasoconstricción o vasodilatación, que es una de las regulaciones del shock, ¿sí? Cuando el shock entra en una etapa de descompensación, se genera vasodilatación, la vasodilatación, la caída de la tensión arterial. Y la contracción uterina es una emergencia obstétrica, por ejemplo, cuando estamos hablando de el trabajo de parto. No siempre el trabajo de parto es, es a término, ¿sí? Entonces, cuando hay contracciones uterinas constantes, en el contexto de la gestación, es una emergencia obstétrica. Si estamos en un parto térmico, a término, perdón, también es una emergencia obstétrica. Deberíamos asistir a personal capacitado para asistir a ese parto, ¿sí? Cuando, en teoría, no estamos en el contexto de una gestación, también es una emergencia obstétrica, ¿sí? No significa que cualquier dolor menstrual, ¿sí? Eh, sea una emergencia. Estamos hablando de una contracción uterina generando un cólico extremadamente grande, por ende sangrado, fuera de contexto, ahí sí es cuando merece una visita, ¿sí? Bien, el músculo estriado es el que está en el esqueleto, ¿no? Uniendo el esqueleto para garantizar el movimiento, ¿sí? Es un músculo voluntario, ¿sí? Significa que lo manejo yo conscientemente, aunque a veces puedan tener indicaciones del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Son fibras largas, cilíndricas y multinucleadas. ¿Qué significa? Que una sola va a tener varios núcleos. No va a haber, como vemos, células con un solo núcleo, ¿sí? Una al ladito de la otra, sino que va a ser una fibra más bien alargada con varios núcleos que la contienen. Extracción transversal visible, ¿sí? Sacrómero con actina y miosina, que significa que si yo lo corto y lo veo bajo el microscopio, voy a ver fibras que eh, se estrían de manera visiblemente. Es de control voluntario, ¿sí? Del sistema nervioso somático y representa el 40% del peso corporal. Vieron que ahora existen balanzas donde uno se sube y dice el porcentaje de músculo, el de grasa, supuestamente, la cantidad de líquido y demás. Bueno, es importante entender que el 40% del peso corporal normal es del músculo. Si el músculo gana, ¿sí? En su contextura, voy a ganar peso, ¿sí? Porque el músculo pesa, ¿sí? Y según su contextura, voy a ganar mayor cantidad de peso. Y si lo mido en términos de estas balanzas electrónicas inteligentes, que hacen pasar una especie de corriente eléctrica, me voy a encontrar con que hay más cantidad de porcentaje
o menor cantidad de porcentaje y más cantidad de porcentaje de adipocitos, ¿sí? De grasa. ¿Dónde lo voy a encontrar? Dentro del músculo esquelético, del aparato locomotor, ¿sí? En el diafragma y los músculos respiratorios accesorios. El diafragma es el que está en el interior, ¿sí? Separando el tórax del abdomen, ¿sí? Y los músculos accesorios respiratorios, que son los costales, intercostales, ¿sí? Que ayudan al proceso de la respiración. Y también los músculos de la expresión facial, ¿sí? Son músculos que yo generalmente los controlo. Pero, por ejemplo, si yo toco algo o voy a tocar algo que está demasiado caliente, antes inclusive de que yo razone que estoy quemándome, ¿sí? O antes de que yo razone y sienta el dolor del pinchazo, voy a tener un movimiento involuntario de retirar la mano de el músculo, ¿sí? Estriado, esquelético, que en teoría es voluntario. En este caso, una reacción involuntaria, ¿sí? Que fue la de retirar, perdón, el brazo o la mano, cualquier elemento, en base a una respuesta automática que da el sistema nervioso, ¿sí? Después vamos a ver, cuando veamos sistema nervioso, dónde es que se da esta situación, ¿sí? En emergencias, por ejemplo, un traumatismo muscular me puede dar una hemorragia interna y, como hablábamos antes, un síndrome compartimental, por ejemplo, en una pierna. La rhabdomiólisis y la lesión del músculo me genera la liberación masiva de mioglobina, generándome una insuficiencia renal aguda. ¿Cuándo se puede dar una rhabdomiólisis? Diferentes contextos, ¿sí? Pero piensen en un síndrome de aplastamiento, que no es un síndrome compartimental, ¿sí? Síndrome de aplastamiento, una persona que es, quedó debajo de la rueda de un vehículo o quedó bajo restos de un edificio, ¿sí? Yo tengo que pensar que cuando se libere ese peso, si la persona está con vida, va a ser inevitable que esa liberación de mioglobina empiece a dar vueltas por la sangre, me genere una insuficiencia renal aguda y por lo tanto esa persona se fibrile y muera. Ahí es cuando yo tengo que usar la lógica, ¿sí? Este conocimiento científico que estoy adquiriendo para decir rabdomiólisis por aplastamiento. Antes, si puedo acceder a la escena segura, le voy a colocar un catéter venoso y voy a empezar a pasarle líquido, ¿sí? Una vez que están pasando líquido, que sigan tratando de sacarla de ese lugar de atrapamiento, pero lo que yo estoy tratando es de elevar el volumen, ¿sí? De la sangre para que esa liberación de mioglobina no sea tan abrumadora para el cuerpo y dé facilidad de los riñones para poder eliminarlo, ¿sí? Si yo simplemente espero a que la saquen a esa persona y hago el XABCD de la emergencia, es muy probable que deje o estire la colocación del acceso venoso y la administración de líquido hasta un momento donde sea irreversible, ¿sí? Donde inevitablemente la persona vaya a caer en una situación que la coloque en riesgo de vida, ¿sí? Las convulsiones generan contracción sostenida, acidosis, hipoxia tisular y demás. Ustedes saben que las convulsiones eh, es una respuesta anormal del sistema nervioso, ¿sí? Ahí es cuando volvemos a no tener control sobre el sistema muscular, sino que lo tiene el sistema nervioso. Y finalmente, el tercer tipo de músculo que tenemos, ¿sí? Es el músculo cardíaco. No se parece a eh, otro músculo, ¿sí? No se parece al que rodea a nuestros órganos, no se parece
al músculo esquelético tiene su forma en particular, ¿sí? Son células ramificadas, ¿sí? Cortas, unidas por discos intercalares, ¿sí? Como se ve en el gráfico, con uniones gap que permiten conducción eléctrica sincronizada, ¿sí? Tiene un automatismo propio, el corazón genera su propio estímulo eléctrico, involuntario, continuo y sin descanso, aproximadamente 100.000 latidos por día, aproximadamente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el infarto agudo de miocardio? En una emergencia es la muerte de los cardiomiocitos, ¿sí? Cuando hablamos de de cardio es de corazón. Si hablamos de mio, hablamos de músculo, ¿sí? Por ejemplo, una mialgia. Si digo mialgia es dolor muscular, donde, bueno, la mialgia puede estar situada en diferentes lugares, ¿sí? Eh, Acá estamos hablando de cardiomiocitos, ¿sí? Estamos hablando de la lesión muscular, ¿sí? Del corazón, del músculo cardíaco, ¿qué puede generar? Arritmias, ¿sí? Las arritmias que van a traer consigo un posible shock cardiogénico. Los cardiomiocitos adultos no se dividen, cicatrizan de manera fibrosa permanentemente. ¿Qué significa? Que cuando muere un músculo cardíaco, no se va a regenerar como otras partes del cuerpo, ¿sí? Simplemente murió y se genera una pared fibrosada, ¿sí? Que va a interrumpir o va a generar algún tipo de entorpecimiento continuo de la contracción de ese músculo general. Hoy por hoy se están trabajando en diferentes formas de recuperar esa fibra muscular o que el tipo de cicatrización que se da no sea tan fibrosa, sea más elástica, ¿sí? Hay muchas investigaciones en proceso, pero hoy por hoy lo que tenemos es esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el infarto agudo de miocardio? Cuando se da, ¿sí? Que es una arteria que se obstruye y empieza a pasar el tiempo es corazón. Mientras más tiempo pasa sin que yo solucione ese infarto agudo de miocardio en un centro especializado, más pared coronaria se ve afectada, más músculo coronario se ve afectado, por lo tanto, más corazón va a dejar de cumplir la función de latir, se va a morir y va a generar, en vez de un músculo cardíaco con movimiento pleno, un músculo cardíaco fibroso que interrumpe el paso de la conexión eléctrica que tiene, ¿sí? De manera propia el corazón, lo cual me puede terminar una parada cardíaca. Por eso, tanto en el infarto agudo de miocardio como en el ACV isquémico, el tiempo es oro, ¿sí? Y hablamos de ventanas terapéuticas. En el infarto agudo de miocardio, mientras antes lo atienda, mejor, ¿sí? Más posibilidades tengo de salir del evento sin tener secuelas importantes. El tiempo es corazón en el infarto agudo del miocardio. El sistema nervioso está compuesto por el tejido nervioso, ¿sí? Que se compone por las neuronas y las células gliales, ¿sí? La neuroglía. Las neuronas son las células principales de este tejido, ¿sí? Que están compuestas, tan como se ven ahí en el gráfico, en el cuerpo o soma, que están las dendritas, ¿sí? Y el núcleo, y la cola, llamada axón, que está cubierto por vainas de mielina, y las terminales axonómicas o axónicas, ¿sí? Que terminan de darle forma a este cuerpo. Aparecen los astrocitos que dan soporte metabólico y
genera la barrera hematoencefálica. Cuando veamos más esa parte se va a entender. Los oligodendrocitos, ¿sí? Que es la mielina en el sistema nervioso central, aísla múltiples axones para que no haya un cortocircuito. La microglía, ¿sí? Que genera fagocitosis en el sistema nervioso central, es una defensa inmune en este escenario, súper importante. Y las células de Schwann, que es la mielina en el sistema nervioso periférico, guía la regeneración axonal. Sí, la regeneración axonal en el sistema nervioso periférico. ¿Es importante la mielina? Es súper importante, porque con la mielina, ¿sí? Con esta vaina que recubre el axón, se multiplica la velocidad hasta 60 veces, ¿sí? Cuando la mielina se pierde, que nos da una patología neurológica, la velocidad desciende muchísimo. Estamos hablando de 120 a 0,5 a 2, ¿sí? Esta lentitud en la información, ¿sí? Se puede evidenciar en diferentes patrones patológicos, algunos agudos y otros crónicos, ¿sí? La capacidad de regeneración del sistema nervioso depende del lugar. En el sistema nervioso periférico hay regeneración parcial. ¿De cuánto? De 1 a 3 milímetros por día, donde las células de Schwann guían el crecimiento si la lámina basal está intacta, ¿sí? O sea, donde está el núcleo, si el núcleo no se lesionó, perfecto. Si la lámina basal que me lo conecta sigue intacta, las células de Schwann van a guiar el crecimiento a través de ese lugar, van a seguir el camino anterior, ¿sí? ¿Va a ser exactamente igual? Probablemente no, ¿sí? El crecimiento cicatrizal es una cicatriz, no siempre queda igual, ¿sí? En el sistema nervioso central no hay regeneración. Una vez que se corta, ¿sí? Las neuronas no se reemplazan. La recuperación es solamente posible por la plasticidad neuronal que hoy conocemos. ¿Qué significa? Que se busca otra manera de generar la conducción. Las neuronas de alrededor asumen otra función, ¿sí? Neuronas que estaban ahí cumpliendo otra función o ninguna, quién sabe, ¿sí? No conocemos mucho del cerebro. Empiezan a tomar esa función de conectar, ¿sí? De reconectar un espacio, ¿sí? Hacen una especie de puente, ¿sí? Si tengo un grupo de neuronas en esta zona que por una lesión quedaron muertas y no se reemplazan, las que están de acá van a buscar conectarse con las que están acá arriba, ¿sí? Y van a tejer un puente para seguir la comunicación hasta ahí. De ahí el proceso de rehabilitación, cuando el sistema nervioso central es el que está lesionado. Lleva mucho tiempo porque hay que generar nuevas conexiones, pero hoy sabemos que el cerebro es extremadamente plástico. Mientras más joven, mejor. No implica que la edad nos diga no hay posibilidad de retorno. Sí, pero lleva tiempo. Necesita uno paciencia, pero hay que entender que se puede. Eh, En emergencias, cuando tenemos un TEC, un traumatismo encefalocraniano o traumatismo cráneoencefálico, eh, tenemos muerte neuronal que puede ser irreversible, lesión medular con pérdida definitiva o neuropatía periférica de recuperación lenta, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un traumatismo, tengo que estar pensando en todas estas cosas porque el tiempo a mí me corre, ¿sí? Cuando tengo un ACV, el tiempo a mí me corre, ¿sí? Especialmente si es un ACV de tipo isquémico que no deja llegar la sangre a donde debe llegar. Comparación rápida de la capacidad de regeneración que tienen los diferentes tipos de tejidos, ¿sí? El epitelial tiene una capacidad de regeneración muy alta, ¿sí? Se renueva
cada 2 o 5 días en los intestinos, porque imagínense que eso está constantemente barriéndose, y de 2 a 4 semanas la piel, o sea, en un mes cambiamos la piel, casi por completo, ¿sí? El tejido conjuntivo tiene una capacidad de regeneración alta, los fibroblastos producen colágeno, el colágeno una cicatriz funcional. El músculo esquelético tiene una capacidad de regeneración moderada, con células satélites, la regeneración puede ser parcial, de ahí a que uno tenga un mes y medio de recuperación inicial después de un trauma y de rehabilitación posterior todavía más larga, ¿sí? Se puede recuperar, hay que darle espacio. El músculo cardíaco tiene una recuperación muy baja, ¿sí? Ya que los cardiomiocitos no se dividen y generan una cicatriz de tipo fibrosa. El sistema nervioso periférico tiene una regeneración parcial, el axón se regenera de 1 a 3 milímetros por día. Si la lámina basal está intacta, si no, lamentablemente no se va a poder regenerar. Y el sistema nervioso central tiene nula o mínima capacidad de regeneración. La neurona destruida no se reemplaza. Acá hay también que entender que hay células que pueden llegar a tener algún tipo de regeneración, siempre y cuando el núcleo esté perfecto y que no se haya corrido nada de lugar. En una lesión traumática donde tengo un movimiento brusco del sistema nervioso central, o sea, del encéfalo, la cosa cambia. Pero bueno, como digo, conocemos poco del cerebro, no hay que dar nada por cerrado ni por sentado, porque a medida que avanza la ciencia vamos conociendo un poquitito más de, esta parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Hay 4 fases, ¿sí? De la cicatrización. La fase hemostática, ¿sí? Que es la vasoconstricción de los vasos de la zona de la herida, la aplicación de las plaquetas y el coágulo de fibrina, ¿sí? Esto sucede en 24 horas de manera normal, homeostática. Después vamos a tener la fase inflamatoria, donde los neutrófilos y macrófagos van a hacer la limpieza, ¿sí? Del lugar, ¿sí? Vamos a notar que la zona se inflama. Eso es regular, ¿sí? No debe extenderse a más de 4 días. Por eso inicialmente se dan antiinflamatorios para evitar la inflamación, pero no para evitar que los neutrófilos y los macrófagos hagan su trabajo, ¿sí? Después tenemos la fase proliferativa, ¿sí? Que se sucede hasta 20 o 30 días después, donde los fibroblastos generan colágeno, esto, el tejido de granulación, y los neovasos, donde empiezan a extenderse vasos sanguíneos nuevos para poder perfundir esa zona nueva, ¿sí? Y la fase de remodelado, que puede llegar a estar activa durante 2 años, ¿sí? Que es la reorganización del colágeno, ¿sí? La formación de la cicatriz definitiva, ¿sí? Esto siempre hablando de homeostasis, ¿sí? De mantener una buena nutrición, de un contexto donde las células se pueden formar de manera normal, no alterada, un ritmo normal, ¿sí? En una edad media, ¿sí? A medida que uno es más joven, este proceso se puede acelerar, a medida que uno es más viejo, este proceso se puede ralentizar, ¿sí? Pero en términos medios, en 2 años, una cicatriz debería estar completa y es la forma definitiva que va a tener. Bueno, este es el caso que íbamos a tratar, que como dije, es preferible que lo tratemos de manera escrita para poder entenderlo un poquitito mejor. Bueno, esto es a grandes rasgos, muy, muy grandes rasgos, eh, lo que es tejido, ¿sí? Los 4 tejidos fundamentales que, como les recuerdo, son el epitelial, el muscular, el nervioso y el conectivo o conjuntivo, que engloba todo lo que no es
músculo, nervio o epitelio, ¿sí? Es importante que lo reconozcamos porque cada situación nos va a poner en un lugar característico y vamos a poder ayudarnos a definir cuál es el nivel de lesión que tenemos en cada uno de los tejidos y dependiendo del tipo de tejido, el tipo de reacción y dependiendo del tipo de reacción, qué es lo que tengo que hacer para que la persona tenga un buen nivel por ahí de sobrevida o por ahí de recuperación. Hasta acá, tejidos, nos vemos en la próxima.